comenzamos en la serie de oración número 6. Este es el sexto mensaje de la serie sobre la oración. Lo estamos basando en Santiago capítulo 4, versículo 3, porque realmente la iglesia muchas veces pide, pero no pide como tiene que pedir y por lo tanto entonces no recibe lo que tiene que recibir. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestra oración al Señor es simplemente cuando tenemos necesidad y que el Señor actúe como si yo fuera el dueño de la voluntad de Dios y le digo a Dios lo que Él tiene que hacer y no dejo que el Señor actúe en mi vida. El poder de la oración es tan grande en nuestras vidas. Para resumir un poco la serie, lo voy a parafrasear algunos puntos de lo que hemos visto para que aquellos que no se acuerdan del primer mensaje, porque el sexto mensaje quiere decir que hace un mes y medio ya que estamos con la serie de la oración, para que puedan volver a repasar estos mensajes, están todos en YouTube. Usted pone en YouTube Pastor Gustavo Prieto y busca el mensaje, ¿sí? Tenemos dos canales de YouTube, Pastor Gustavo Prieto, y tenemos IBC Televisión, donde sale Zona Rec, donde está IBC Joven, ¿sí? Y donde están las transmisiones completas de las reuniones, ¿sí? Si usted quiere ver la transmisión completa de las reuniones, la tiene también ahí en YouTube, en IBC Televisión, que hay varios conectados. Ahí están saludándose por YouTube también. No puse los mensajes de YouTube. No estoy discriminando por las dudas. Pero tenemos entonces esos dos canales donde todo el tiempo hay palabra del Señor. Ahí están las canciones de los chicos de alabanza. Están ahí en IBC Televisión. Pero si usted quiere también busca ahí Pastor Gustavo Prieto. Está la serie completa directamente, los mensajes, ¿sí? Entonces repase los mensajes sobre la oración que hemos visto hasta ahora, pero yo le voy a parafrasear algunas cosas de lo que hemos visto para poder desarrollar entonces el mensaje de hoy. Una de las cosas que hemos aprendido resumiendo esta serie y una de las cosas que hemos visto que debemos basar nuestra oración es en lo que Dios quiere y no en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero que Él me dé. Mi oración tiene que estar basada en lo que Dios quiere que yo haga. Es muy interesante que usted pueda replantear su manera de orar y que usted no decrete y declare para que Dios haga, sino que le diga al Señor, Señor, ¿qué es? ¿O por qué cosa yo tengo que pedir hoy para que tu voluntad se cumpla en mi vida, se cumpla en la vida de aquellos por los que estoy orando? Señor, enséñame a orar. Otra de las cosas que hemos aprendido en este tiempo y donde debemos basar la oración es que la oración no nos hace superhombres. No nos hace superhombres. No es que si pasás todo, no, yo oro 10 horas al día, entonces como oro 10 horas al día, soy súper espiritual. De ninguna manera y bajo ningún punto de vista la Biblia dice esto sobre la oración. Repasar los mensajes anteriores y vas a tener las bases bíblicas para esto. La oración no es para que yo sea un superhombre, la oración me hace estar en contacto con el Señor Jesús. Otra de las cosas que dijimos en este tiempo también es, con respecto a la oración, es saber que soy un pecador y que Él es el poderoso. Por lo tanto, yo no le puedo dar órdenes al Dios Todopoderoso. Yo no puedo pedir lo que a mí se me ocurra para que el Señor lo haga, porque el que tiene poder y el que tiene autoridad es el Señor y no yo. Saber que soy un pecador me hace también a mí ser igual a aquel que no conoce al Señor. Y eso es difícil para la iglesia, entender que yo soy tan pecador como aquel que no conoce al Señor. La diferencia es que está la gracia de Dios en mí. Y por lo tanto pido todos los días para que a otros también la gracia del Señor los alcance. Y voy a decir este último punto. Está parafraseado para que usted vuelva a los mensajes anteriores. Es disfrutar del mejor milagro. Cuando vamos en la oración, disfrutar del mejor milagro que es la salvación.
Disfrutar del mejor milagro que es la salvación es entender que cuando yo voy al Señor, ¿no? Tengo que ir con una actitud de gracia al Señor, de agradecimiento al Señor. Agustín de Hipona, o conocido como San Agustín, no, perdón, Poli, Agustín de Hipona, o el que está siendo el que es conocido como San Agustín, enseñando de Cristo, dijo esto: debemos creer en todos los milagros de Cristo, tanto en los grandes como en los pequeños. Entonces, uno de los que estaba oyendo a Agustín de Hipona le preguntó cómo son los milagros pequeños del Señor, o cuáles son aquellos milagros pequeños del Señor. Y Agustín le respondió: los pequeños milagros son la multiplicación de los panes y los peces, la calma de la tempestad, la resurrección de Lázaro. Entonces el hombre se sorprendió y dice: ¿cómo? Si esos son los pequeños milagros, entonces ¿cuáles son los grandes milagros de Jesús? Y Agustín lo miró y le dijo: mírame a mí. Yo soy uno de los más grandes milagros del Señor, porque yo era un pecador y ahora Él me utiliza para llevar su palabra y para mostrar su amor al mundo. Cuando yo entiendo y disfruto del milagro más poderoso de la oración, entiendo entonces que ese es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona. ¿Más que una sanidad? Sí, más que una sanidad, si ha sido salvo. Repase los mensajes anteriores y entonces va a haber algunas cosas más. Disfrutar del milagro de Cristo puede hacer en nosotros que cada mañana cuando nos levantemos, aún en medio de la crisis, puede hacer en nosotros que tengamos paz y que tengamos tranquilidad. Disfrutar y saber que nuestros hijos, que nuestra familia han sido salvas por el Señor y han llegado al Señor, puede darnos paz aún en medio de este tiempo de crisis. Si hay algo que hemos aprendido entonces en esta serie y la anterior que fue consumado es el valor de la cruz de Cristo, el valor de la salvación de Cristo, como valor más grande y más poderoso que la iglesia hoy puede tener. No quiero redundar en los mensajes anteriores, sino que quiero que avancemos entonces en el mensaje que hoy tenemos con respecto a la oración. Y yo me hago esta pregunta: ¿es necesario orar? El más cristiano debe decir: sí, es necesario, ¿no? Ojo, porque hay otros que dicen que ya no es necesario orar. Otros dicen: y si tenés, no, tenemos de todos los niveles hoy en la oración. ¿Es necesario orar? ¿La iglesia de Cristo debe orar? Es lamentable ver los templos vacíos en las reuniones de oración. Hoy están todos tristes porque no pueden ir a los templos un día domingo. Pero hay que estar más entristecidos cuando los miércoles o jueves o martes hay reuniones de oración y los templos están como hoy, ¿no? Es muy triste ver que la iglesia no entiende que es necesario orar, que es imprescindible orar. Es más lamentable creer todavía que algunos dicen que la oración es para el que tiene el don de la oración. ¿Ah? No, que vaya a orar el hermano fulano que tiene el don de la oración, porque de repente se para y dice muchas palabrerías y no sabemos si en realidad tiene un don o simplemente es pura palabrería. Eso que lo mide el mundo espiritual. Más lamentable aún que un pastor tenga que insistir a su congregación y sobre todo a los líderes de su congregación que oren o que asistan a la reunión de oración.
No estoy hablando de la oración de Daniel que viene ahora la próxima semana, no, ya se han anotado un montón y los coordinadores todos van a participar conmigo a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, seguramente porque están ansiosos por orar, porque ya llevamos 6 mensajes sobre la oración, ¿no? Y hemos entendido el por qué debemos orar y clamar al Señor. No, pero de verdad esto es lamentable muchas veces. Muchos pastores tienen que estar insistiendo para que la gente ore, venga a la reunión de oración, porque entonces tenemos que dar, en vez de ser una reunión de oración donde nos sentamos a orar los pastores, tenemos que preparar toda una cosa, ¿no? Que vengan los músicos, que le pongan las luces, que tengamos que darle una palabra a nosotros para que entonces ocupemos 5 minutos, 10 minutos en la reunión de oración. Y la reunión de oración se terminó convirtiendo otra vez en un culto. Ver una iglesia vacía, yo pienso esto cada vez que veo una iglesia vacía en las reuniones de oración. No, ver una iglesia vacía al momento de la oración es similar a ver un estadio de fútbol en una final totalmente vacío. Usted imagínese esto. No voy a hablar de la final. No lo voy a hablar, ahí lo dejo. Ya me puso cara Poli y no quiero mirar para el costado. Pero usted imagínese una final que fue la final, el estadio totalmente vacío. Ver una iglesia en una reunión de oración vacía, yo me lo imagino esto. Usted imagínese, ¿usted vio alguna vez un estadio vacío en una final? Cualquiera sea la final, vaya una final de la C. Vaya a ver a Huracán La Cera en una final. Mamita. Y gritan, y cantan, y saltan. Y están felices viendo ahí la final. Acá Poli me hace hinchada. Pará un poquito, pará. ¿No? Seguro que nunca hemos visto así un estadio en un evento tan importante como es una final. Ahora, ¿no le parece raro que se llenen los estadios en las finales cuando vemos los precios inalcanzables que sale una entrada para ver un partido de fútbol? Escuche bien esto, que usted no sabe si va a ganar o va a perder. Se para el mundo entero viendo la televisión, usted sale más temprano del trabajo, se cierran a veces los negocios para ver una final. La economía mía puede cambiar, pero yo tengo que estar ese día y si no paso parte enfermo. Para poder estar en una actividad que hay un 50 y 50 y muchas veces hay un 70-30 como en la final, ¿no? De que el ganador sea el ganador. No quiero mirar para el costado, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, ahora habla por radio y me retruca los miércoles por radio, ¿no? Pero es esto, usted imagínese un estadio, una final de fútbol, 50% de posibilidades ya tenés desde antes de empezar de que perdés o ganás y la gente gasta fortuna por estar en ese momento y en ese lugar. Y si pierden, cuando pasa el tiempo dice, pero yo lo vi, yo estuve ahí, yo estuve presente. Yo estuve en ese lugar. Y disfrutan haber pasado un tiempo en ese lugar. Si la iglesia de Cristo entendiera que practicar o participar de una reunión de oración es mejor que una final, le puedo asegurar que los templos no estarían vacíos. Se podrían vaciar los domingos, pero no en las reuniones de oración. Te voy a poner este ejemplo. Ganás una final con tu equipo. Te pones contento, pero no solucionaste ningún problema personal. Es más, perdiste 3 horas en el estadio, 4, más lo que vas y venís, y cuando volvés seguís teniendo la misma deuda, seguís teniendo el mismo problema, seguís teniendo todo igual, como estabas antes. Ahora vamos al otro ejemplo. Con Jesús tenés la final ganada. Cada vez que vengas, no importa el tiempo que inviertas en su presencia, siempre hay victoria. Siempre
ganás, porque viene el Espíritu Santo y dice que cuando viene el Espíritu Santo hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sin contar los demás beneficios que vienen a tu vida. Un Dios que puede ayudarte a sanar tu economía. Un Dios que puede sanar también tu cuerpo, pero cuánto más el mejor milagro de la sanidad, que es la salvación de tu alma. ¿Y saben qué es lo más grave de esto? Que ejercer la oración en estos tiempos de oración no le cuesta tanto al que empieza a recorrer el camino de conocer al Señor. A algunos les cuesta porque todavía no han entendido el proceso, pero ya van a madurar, eso pensamos los pastores siempre. Pero lo más grave es que cuando hablamos de pasar tiempo en oración, los que les cuesta o los que se quejan son los que llevan más años en el Evangelio. Hay que orar. Amada iglesia, ¿es necesario orar? Vea los 5 capítulos anteriores de la oración. ¿Es necesario orar? Empezamos con excusas como Dios me escucha igual porque yo soy tan importante. Yo soy tan espiritual que Dios me escucha igual y yo sé que mientras estoy batiendo, hago el batimento, te estoy orando, Señor. ¿No? Yo sé, Señor, que aleluya, aleluya. ¿No? Y ponen música y ponen al pastor Gustavo con Creo. Yo creo en ti, aunque nadie te crea. Oh, sí, Señor, te estoy orando, ¿no? Y al momento de la oración, bueno, no voy a ir porque tengo tantas cosas por hacer. Tengo que planchar la corbata Tengo que cuidar al nieto porque el nieto... Y tráelo a la reunión de oración. No, mis hijos al otro día se tienen que levantar temprano, entonces viste cómo es. No, la oración no. La oración. Complicado, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros dormíamos abajo de los bancos en la iglesia. No, abajo de los bancos, no arriba. Abajo. ¿Vos dormías arriba? No, yo dormía abajo de los bancos. ¿No? En el piso, fresquito el piso. En Allen, me acuerdo. Y acá estamos, no nos ha pasado nada. Se me cayó el pelo, pero esto es por otra cosa, no por ir de chico a una reunión de oración o porque mis papás me llevaran y me acostaran tarde y viajábamos como ir de acá a San Martín, más o menos, así era de Allen a Neuquén, ¿no? Y terminaba la reunión tarde y volvíamos tarde y al otro día había que levantarse para hacer todas las actividades, el pastor a trabajar afuera y los hijos a las escuelas y toda la cosa, ¿no? A los que nos cuesta la reunión de oración, y eso es lamentable muchas veces. Hablo de otras iglesias, no hablo de hablo de la iglesia de Cristo en general, ¿no? A lo que nos cuesta pasar tiempo con la oración muchas veces son los que llevamos años en el Evangelio. Amada iglesia, ¿es necesaria la oración? ¿Es necesario orar? Yo podría mostrarte muchísimos ejemplos de oración en la Biblia, ¿no? Daniel y sus amigos, José, Moisés, Pedro, Pablo, la iglesia primitiva orando para que pasaran cosas. Pero todos ellos son hombres comunes como vos o yo. Hombres comunes y corrientes haciendo grandes cosas, porque en realidad lo que le hacía era el espíritu que reinaba en ellos, que estaban en comunión porque ellos estaban en oración. Pero el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es Jesús encarnado como el Mesías Salvador. Jesús, Dios hecho hombre, pasaba tiempo en la oración. Jesús era 100% Dios. Encarnado, por lo tanto, también era 100%
hombre. Pero aún siendo él 100% Dios, jamás hizo algo sin antes haber orado al Padre. Ni siquiera resucitó a Lázaro sin haber orado al Padre. Aunque dijo, lo voy a decir por esta manga de incrédulos que están acá. Porque él podría haberlo hecho sin orar, sí, pero esa es la manera en que la iglesia debe actuar y debe vivir. No debe moverse a la mañana sin clamar al Señor para que su presencia le acompañe durante el día. ¿Somos cuidados por el poder de Dios? Sí, somos cuidados por el poder de Dios y ahora vamos a ver algunos puntos con respecto a esto. Pero la oración, lo dije el jueves desde casa, que se complicó tanto que saliera ese programa. Cada vez que hacemos desde casa hay mucha lucha para que salga. Y hacemos lo mismo que hago el domingo, lo mismo que hago, ¿no?, en la semana. Pero decía exactamente esto, nosotros estamos involucrados, metidos en una lucha espiritual y nos perdemos ese conocimiento si no hacemos guerra espiritual, que es a través de la oración. No voy a hacer una exégesis sobre todas las oraciones que Jesús hizo. Nada hizo sin hacer. Se apartaba a orar a lugares desiertos. Eso no quiere decir que se vaya a la arena, al lugar de arena. Eran lugares donde él podía estar solo con el Padre. Un montón de formas que el Señor nos enseñó. Ahora, en esta pregunta, ¿es necesario orar? Mi respuesta es esta. Debemos orar. Si Jesús, siendo Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros? Porque ahora estamos todos orando por estas personas que están en crisis. Y estamos otra vez yendo a la oración al Señor, que no está mal. Esto es interceder por aquellos, pero a veces solamente hacemos intercesión y no tenemos una relación en cuanto a la oración con el Padre. Si Jesús, siendo Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros debemos orar al Padre? Por lo tanto, ¿debemos orar? Sí, yes, we, chinchulín, no sé cómo se dirá en chino. Sí, debemos orar. Obvio que debemos orar. Y no orar así nomás. Debemos pasar tiempo en la oración. La oración es un arma poderosísima y lo hemos estado viendo en este tiempo. Decirle al que está al lado tuyo, si Jesús oraba, ¿cómo no voy a orar yo? Así. Imagínate. Si Jesús oraba, ¿cómo no voy a orar yo? ¿Cómo no voy a tomarme el tiempo? Aunque sea cada 3 meses en la oración de Daniel. Apartarme a orar un tiempo al Señor. Te dejo los espacios de tiempo para que respires, para que pienses. Vamos a ver una de las oraciones de Jesús. Te invito a que busques Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan 17 es tremendo, tremendo todo lo que podemos aprender de Juan capítulo 17. Cuando veamos o terminemos la serie sobre el Evangelio de Juan, vamos a ver algunas cosas que podemos sacar de este pasaje, mucho más que simplemente el mensaje de hoy. Los dones de Dios que le deja a la iglesia cuando Jesús ora en este capítulo. Podemos ver la relación que el cristiano debe tener con el mundo. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el Evangelio de Juan, cuando sigamos estudiando el Evangelio de Juan y lleguemos al capítulo 17. Si quieren pueden usar esas 2 frases que dije, los dones de Dios que deja a la iglesia
y la relación que el cristiano debe tener con el mundo para hacer sus devocionales, ¿no? Agarran el capítulo 17 y buscan esto y van estudiando y van orando y van encontrando cosas. No espere que venga alguien a enseñarle de la palabra. El Espíritu Santo le educa a usted. Ore al Señor. El Señor, mostrame estas cosas en este lugar. ¿Cómo debo yo actuar como iglesia? ¿Cómo debo yo tener esa relación con el mundo? ¿Cuáles son los regalos que dejaste, los dones que nos dejaste? Y pase tiempo también en la semana haciendo sus propios devocionales. Pero hoy quiero remarcar cuál fue la oración o el tipo de petición que Jesús hizo en esta oración. Y tomando esta oración en cuenta, usémosla como motivación para que nosotros oremos a Dios. ¿Se entiende? Vamos a usar algunos versículos. No voy a leer el capítulo completo para que no se extienda. Usted va a leer después el capítulo completo. Vamos a sacar unos 4 puntos más o menos de algunos versículos puntuales y eso lo vamos a utilizar como motivación para que cuando nosotros vayamos en oración sepamos cómo pedirle a Dios que Él actúe en nuestras vidas. Si Jesús lo dijo que podía ser así, Señor, yo quiero recibir entonces esto en mi vida. Vamos a comenzar con el versículo 11 del capítulo 17. Juan 17, versículo 11. Tenga su Biblia a mano, no simplemente lea lo que está en la pantalla para que usted pueda comprobar que no estoy cambiando palabras. Hay algunas palabritas acá que van a quedar afuera, quizá cuando yo las nombre, pero porque entrarían en otro tipo de mensaje de lo que nombré anterior y no les voy a spoilear el mensaje. Lea después el capítulo completo. Dice Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, eso dice Jesús, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Si tuviera que sacar puntos, tengo para ser dulce, simplemente con este versículo 11, pero quiero remarcar simplemente un punto. Los demás usted anótelo si quiere. Cuando haga su devocional, el punto número 1 es: tenemos cobertura de Dios Padre porque su nombre está en juego. Jesús dice, yo no estoy en el mundo, es la oración ya antes de todo lo que iba a pasar. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Por lo tanto, estamos cuidados por Dios. Los que estamos en Jesús, estamos cuidados por Dios porque el nombre de Dios está en juego. El deseo de Jesús es que Dios el Padre glorifique su nombre en nosotros. ¿Cómo no pasar tiempo en oración sabiendo que Dios cumple los deseos de su Hijo y que ve en nosotros a su Hijo? Deberíamos orar diciendo, trae esa cobertura, Señor, a mi vida. Trae la cobertura que el mismo Jesús pidió por mí delante de tu presencia. La cobertura que Jesús desea para cada uno de tus hijos, Señor. Hoy quiero recibirla en mi vida, quiero recibirla en mi familia. Quiero que mi barrio conozca de tu pasión, de tu amor. Reciba tu cobertura. Palabra clave, la cobertura. Pero la palabra clave es la cobertura para sus hijos. Los que han aceptado a Jesús en sus vidas y han puesto su confianza en Jesús, ellos están cubiertos por Dios el Padre. Si todavía no le dijiste a Jesús que lo querés en tu vida y que lo querés en tu corazón, hoy es el tiempo de que vengas a Cristo y le digas, Señor, quiero recibir tu cobertura. Si estás pasando tiempo de crisis, de dolor, de dificultad, decirle, Señor, yo quiero conocerte, quiero recibir hoy esta cobertura y este amor que está plasmado en tu palabra y que tu Hijo Jesucristo pidió para todos aquellos que le queremos seguir. Si no le estás siguiendo, decirle, Jesús, hoy quiero seguirte y quiero servirte. Quiero servirte, Señor, todos los días. Quiero conocerte y quiero que me conozcas.
¿Esta oración es suficiente? Qué buena pregunta, ¿no? Es suficiente para que Dios comience a prestar atención a tu vida. Pero si no buscas conocer las cosas de Dios, no va a pasar de ser una simple frase dicha en un momento de crisis y nada más. Yo lo comparo con esto. Imagínate que encontrás al amor de tu vida. Te voy a poner como hombre. La encuentro a Poli en un campamento como la encontré hace 30 años. Ya llevamos 30, ¿no? De conocida. 30 años, hace 30 años atrás cuando la conocí con sus ojitos verdes. Imagínate que yo me acerco a Poli y le digo, ¿querés ser mi novia? ¿No? Así todo. ¿Querés ser mi novia? Y Poli me dice, sí, mamita. Y yo después de eso no la veo nunca más. ¿Qué pasaría en esa relación? Pues que un día voy a volver y resulta que Poli se había casado con otro, tenía 133 hijos, porque adoptaban hijos. Tenía un jardín comunitario. ¿No? Entonces, es lo mismo que ir al Señor, si vas al Señor hoy y le decís, yo quiero tenerte en mi vida y después no te acercás en oración, no te acercás a una congregación que te ayude a estudiar de la palabra, a buscarle, a servirle. Si querés tener cobertura de Dios el Padre y que Dios se juegue el todo por el todo como se jugó con su Hijo Jesús en la cruz y puedas recibir esa bendición que hoy se puede hacer presente en tu vida, es necesario que le digas a Jesús, te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón, pero también tomes el compromiso de tener una relación con Dios. No voy a detenerme más en esto. Podés, ya lo dijimos más temprano, si querés que esto suceda realmente en tu vida, entonces si no sabés, no tenés a quién contactar, llamanos, mandanos un WhatsApp, mandanos un mensaje, podemos ayudarte, no importa en qué parte del mundo estés. Hoy la comunicación nos hace ser una sola iglesia, un solo cuerpo, y podemos guiarte a la presencia de Dios y a aprender más del Señor. Quiero volver al mensaje que estaba dando. Entonces, podemos pasar al punto número 2. Creo que es este. Acá está, punto número 2. ¿Por qué orar? Porque hay una promesa de protección divina sobre ataques malignos. ¿Cómo no pasar tiempo con el Señor? Si cuando Dios ora ahí en Juan capítulo 17 versículo 15 dice, yo no ruego que los quites del mundo, porque no es esa la manera. Nosotros no es que pasamos a ser superhombre, como le dije recién, o acepto a Cristo y ya está, me trasladé a otro planeta y vivo en otro planeta y soy salvo y ya está y nada me toca. No. Lo que hay hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia es una cobertura de Dios el Padre. Entonces Jesús, sabiendo el propósito de Dios, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Wow. Esto tampoco quiere decir que no te va a pasar nada. Te va a pasar, pero estamos guardados con el poder de Dios. Y si aún en ese mal, entonces yo pierdo mi vida, recibo el milagro más precioso, que es el milagro de la salvación, y me voy a su presencia. La diferencia es que sin el Señor, entonces no simplemente no fuiste guardado del mal, sino que te perdés la posibilidad de la cobertura de parte del Señor. Hay protección divina sobre ataques del diablo. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo te cubre de todo mal. ¿Cómo podríamos entonces hacer que esto suceda? Pasando tiempo con aquel que hace que las cosas sucedan.
Y no hay otra manera más que hablar con Dios, tomarse un tiempo para la oración. Porque vas a perderte muchas cosas si no pasas tiempo en oración. El deseo de Jesús es no caigan en tentación. Pero no es mágico. Ya está, como Jesús lo dijo, a mí no me pasa. No. Cuando oren, háganlo así, dijo Jesús. Díganle a Dios, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Por lo tanto, Jesús lo pide al Padre y yo lo pido al Padre porque Jesús lo pidió para mí. Y entonces cuando voy en el nombre de Jesús, de aquel que clamó por mí, Dios puede traer rescate en ese mal y en medio de la tentación. Por lo tanto, si esto puede pasar inmediatamente, nos deriva al punto número 3, se puede vivir en santidad. Si nosotros clamamos al Señor para que Él nos libre del mal, entonces se puede vivir en santidad. Sean santos porque yo soy santo. No es una orden, es un regalo. Porque Dios no puede ordenarme a mí ser santo, que soy un pecador. Sed santos porque yo soy santo. Quiere decir, si se acercan a mí, entonces van a heredar lo que yo tengo para darles. Santidad. Es estar separados del mal. Y no simplemente el Señor dijo esa frase, sino que vuelve a repetir en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Y aclara esto por las dudas que hubiera algún desacatado por ahí que no entendiera lo que el Señor estaba diciendo. Dice, tu palabra es verdad. Si tomara esa frase, tu palabra es verdad, tendría que hacer una serie dentro de otra serie como nos pasó con Consumado Es. Y no terminaríamos más. Vamos a llegar a la 133 sobre la oración. Pero ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo podemos apartarnos del mal? Si no vamos a su palabra y aprendemos a orar y aprendemos a vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Por lo tanto, es oración, Biblia, oración, Biblia, oración, Biblia. No es congregarse Facebook, congregarse YouTube, ver desde casa, a ver quizá te sirva, ver Zona Rec, entonces ya está, ya tengo santidad. No. Eso es parte del acompañar, es parte del recibir, es parte del crecer, pero tu tiempo con el Señor es muy valioso al mundo espiritual. Hay un deseo de Jesús para que Dios el Padre, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en el conocimiento de su palabra. Por lo tanto, estudiar la Biblia, agarrar la Biblia en la semana, no es para los grandes eruditos y apóstoles y todos estos que andan por el mundo. Aún el más sencillo de los niños, aún nuestros hijos tendrían que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Matías tenía ¿cuánto? 3 años cuando te pidió leer el Apocalipsis. 4 años, ¿no? ¿Le me lee la Biblia? ¿Qué querés? El Apocalipsis. ¿Viste? Y uno dice, Apocalipsis. Y a Matías, como él no sabía leer, le íbamos leyendo y él decía, mirá, ese no es Jesús. También Matías es un súper dotado, ¿no? Los niños, aún los niños, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos, tendríamos que inculcarle ir a la palabra del Señor y pasar tiempo en oración también con ellos, para que ellos puedan disfrutar de la santidad. Y puedan saber que cuando viene la tentación de la pornografía, cuando viene la tentación en el noviazgo, en el matrimonio, del engaño, cuando viene la tentación de tener que tener más plata haciendo tramoyas, puedan entender que el Señor los ha apartado de todo eso. Entonces, cuando viene esto, dicen, esa no es la sexualidad que Dios quiere en mi vida, esa no es la manera de familia que Dios quiere en mi vida, esa no es la manera en que yo debo manejar mis negocios y mis finanzas, porque Cristo ya me ha enseñado en su palabra
que Él es quien me cubre de todo mal. Y si estoy pasando este tiempo de crisis, al final de esto quiero ser hallado en alabanza, en gloria y en honra, porque se puede vivir en santidad. No voy a demorarme mucho más, voy a pasar al último punto de este mensaje, creo que está acá. Tenemos garantía de vivir de gloria en gloria. ¿Por qué orar? Porque tenemos garantía de vivir de victoria en victoria. Así hacía uno y se buscaba todo con nombre de Victoria. Decía, yo estoy cumpliendo con la palabra. Victoria García, Victoria... No, pero ese no es la forma de vivir, ¿no? De victoria en victoria es la victoria que Dios nos da, la gloria que Dios nos da, la alegría que Dios nos da. Podemos vivir y tenemos garantía de vivir de gloria en gloria porque Jesús, Dios hecho carne, clamó al Padre y dijo en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Después el versículo sigue, léalo. Pero quiero remarcar esto. Señor, a partir de esto, vea la serie Apocalipsis, YouTube, Pastor Gustavo Prieto, serie Apocalipsis. Yo sé que después de acá voy a estar al lado del trono con el rollo en la mano, declarando victoria. La serie Apocalipsis que tenemos en YouTube no habla del final de los tiempos, habla de dónde está Jesús hoy. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Y si no se hubiera escrito el Apocalipsis, nosotros no lo podríamos saber. Nos enredamos en un montón de cosas y de palabrería buscando lo que va a pasar hoy. Y resulta que el Apocalipsis nos muestra al Jesús glorioso hoy trabajando para que vos y yo podamos disfrutar de esta palabra. Señor, que ellos puedan ver donde yo estoy. Por eso viene, creo, también la revelación del Apocalipsis. La iglesia sabe dónde Dios está y sabe que puede vivir de gloria en gloria porque va a ver la gloria de Dios si pasa tiempo en el lugar que tiene que pasar clamando para que la victoria de Dios llegue a su vida. La garantía de vivir de gloria en gloria. Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y está hablando también de lo más precioso que es la salvación de Dios para nuestras vidas. Si la iglesia tiene comunión con Dios, verá la gloria del Hijo. La gloria de la salvación, la gloria del rescate. Y la vida eterna es la principal gloria en nuestras vidas. Pero esto no quita también que nosotros veamos milagros menores en este proceso. ¿Sí lo dijo bien, pastor? Sí. Vamos a ver milagros menores en este proceso si pasamos tiempo del Señor, como ver a los enfermos sanarse. ¿Dijo milagros menores, pastor? Sí. Vamos a ver milagros menores en ese proceso, como ver a los paralíticos levantarse, a los de COVID sanarse, a los muertos resucitar, si usted también quiere hablarlo, o quiere decirlo, o quiere verlo. Milagros menores a la salvación, pero que harán saber a la iglesia de que Cristo está obrando su preciosa voluntad en su vida. Jesús dijo, mayores milagros que yo he hecho ustedes harán. Creo que hay Juan 14, 12, ¿no? Mayores cosas van a hacer ustedes. ¿No será que hemos interpretado mal el de mayores y no hemos entendido que la iglesia puede traer a la salvación de Cristo a miles? Y cuando hablamos de mayores milagros, predicamos los milagros menores, que son sanidad en un cuerpo que se vuelve a corromper,
en un resucitado que se vuelve a morir, pero la salvación más preciosa o el milagro más precioso es lo que permanece para siempre. Cosas mayores va a ver la iglesia que clama para que el mundo doble sus rodillas delante de Dios y le conozca, que es la salvación a aquellos que necesitan conocer a Cristo. Voy a terminar con esto. Déjeme ponerlo acá. Es necesaria la oración. Pregunté al principio, ¿es necesaria la oración? Es necesaria la oración. ¿Por qué es necesaria entonces la oración? Para resumir lo que hemos visto hoy, por dos motivos. Porque si Jesús oró siendo Dios, ¿cuánto más yo deberé orar al Padre? Si Jesús no hizo nada sin clamarle, ¿cuánto más? Y la segunda cosa, es necesario orar porque hay promesas de cobertura, protección divina, santidad y de vivir de gloria en gloria. ¿Qué les parece si al final de este mensaje le cambiamos el nombre al mensaje? En vez de decir, es necesario orar, el mensaje tendría que ser, es necesario orar. Sumate a ser aquellos guerreros de oración. Para ver el milagro mayor, ¿querés que tus hijos se sanen, que tus hijos se salven, que la iglesia tenga incidencia en el mundo en el que está? Vamos al Señor en oración y le decimos, Señor, que se cumpla tu palabra en nuestras vidas. Hacé de nosotros un instrumento en tus manos. Que ya no viva yo, sino que vos vivas en mí. Que no sean mis pensamientos, Señor, sino que sean tus pensamientos. Que no sea para mi gloria, que sea para tu gloria. Usanos como el instrumento más precioso que la iglesia puede ser, un instrumento de salvación para el que está perdido, para el que está angustiado, para el que está en soledad, para el que está en conflicto, para el que está preso, pueda sentir tu libertad aún encerrado en ese pequeño cuarto, en ese lugar, para que aquel que vive atormentado por sus pecados hoy pueda recibir lo que nosotros recibimos, paz en su mente, gozo. Para el que está necesitando una respuesta pueda tener paciencia, para que el triste tenga gozo, para que el que es malo se convierta en benigno, en bueno, para que el que no sepa dar pueda ser bondadoso con sus hijos, con sus nietos, con la iglesia. Para que el que es rebelde se convierta en manso y humilde. Para que el alocado, Señor, pueda tener templanza en tiempos de crisis. Que el poder de tu gracia, que el poder de tu presencia, y que el poder de tu amor hoy vengan, Señor, a aquellos que están mirando esta transmisión, te reciban como su Señor y Salvador y pongan en práctica el arma más poderosa que es pasar tiempo en tu presencia y disfruten hoy de la salvación que les has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Dónde está el